Muchas gracias, Anita, por aceptar esta entrevista. Tu trayectoria en la política exterior y tu enfoque en temas de género son de gran interés y valor para el Archivo de Historia Oral de la Política Exterior del Instituto. Hoy nos gustaría conocer más sobre tu trabajo, especialmente en el contexto de las relaciones entre Chile y Bolivia y su enfoque feminista. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Anita. Yéndonos a tu recorrido profesional, ¿por qué estudiaste pedagogía en francés? Estudié pedagogía en francés en primer lugar por algo bastante, diría yo, eh, típico de la época, los años 70. eh, yo estudié en la Universidad de Concepción, soy de aquella ciudad. Es una ciudad extraordinariamente interesante, muy culta. En aquella época la universidad tenía un rol muy importante. Y como yo ya hablaba inglés, porque me eduqué en un colegio inglés, pensé que como primera formación era interesante poder saber también el francés. Fue algo bastante básico más bien, pero sin embargo me lanzó hacia el mundo esta opción que hice. Obviamente hice clases de francés después y bueno, ¿Te ayudó en paralelamente. el plano de las relaciones internacionales? Sí, y del plano de las relaciones internacionales, la verdad de las cosas es que en mi casa desde siempre hubo un vínculo con el mundo internacional. Mi madre, por un lado, extranjera, ella llegó a Chile a los 15 años, alemana de origen judía. Mi padre, que trabajó como relacionador público en la compañía de Acero del Pacífico y tenía mucho que trabajar con el mundo norteamericano. Entonces, la verdad que mi casa era ya un pequeño mundo y es ahí como se me hizo terriblemente necesario eh, también introducirme y trabajar en este ámbito. Por eso ¿El año 1974 tuviste que salir del país como familia? salí solamente yo, justamente porque paralelamente a lo que hacía como universitaria, trabajaba políticamente, porque en aquella época estaba muy, diría, presente la revolución cubana, el cambio que había social que tenía que existir en nuestros países, que eran países muy subdesarrollados. Y Chile en ese sentido tuvo también un momento, como bien sabemos todos, donde los jóvenes se volcaron hacia la política y dentro de ellos muchos de nosotros. Así empecé a trabajar y militar en el MAPU. Y bueno, Concepción después de todo es una ciudad grande, pero también chica y todo el mundo se conoce. Y la mayoría de mis amigos de juventud eh, me conocían como una persona que no se, entre comillas, metía en política y llegó el golpe de Estado y hay algunos que simplemente me apuntaron como un personaje peligroso y tuve que salir porque la casa donde yo vivía, que era la casa de mis padres, la allanaron alrededor de 10 veces. Eh, Además de eso, bueno, yo por supuesto que estaba comprometida políticamente por el social. Que este compromiso social viene también del mundo católico, del mundo católico progresista después del Concilio Vaticano II, en que muchos de nosotros que veníamos de ese mundo consideramos que era muy importante comprometerse y trabajar justamente en términos sociales por nuestro prójimo, como se decía en aquella época, y bueno, se sigue diciendo igual, y justamente nos pusimos a militar en partidos políticos de izquierda para poder aportar, digamos, al cambio de la sociedad más justa, de una sociedad más justa. Y bueno, coincidí. Era la lógica de la época. Exactamente, esa era la lógica de la época, por supuesto. Y en ese sentido, diría mi familia siempre fue muy respetada la forma de pensar de cada uno de los hijos. Y no solamente yo, sino que también mis hermanos estuvieron en el mismo ámbito. Yo estaba en Concepción todavía y
Cuando fue el golpe, la verdad lo que me salvó fue que estaba viviendo ya en Santiago 6 meses antes, me había venido y justamente por eso pude salir del país y me fui a Argentina en primer lugar. Estuve un año ahí y gracias a esas cosas que pasan en la vida, suerte y también, por supuesto, vínculos políticos, sociales y me contacté con personas que me ayudaron y pude salir después a Italia. En Argentina me dediqué a trabajar en una fundación médica privada que se ocupaba de los niños y trabajé como bibliotecaria, hacía las traducciones de los textos también desde el inglés al castellano para justamente las personas que necesitaban leer artículos y que no sabían el idioma. Y gracias a esas personas que eran los que estaban a cargo de esta fundación, conocí a los italianos que después me ofrecieron irme a vivir a Italia, a Milán. ¿Cómo influyeron tus estudios de posgrado en relaciones internacionales y psicología en Italia en tu perspectiva y abordaje de los temas internacionales y de género? Psicología en realidad fue una inquietud personal, porque siempre estuve convencida de que no solamente hay que trabajar en lo social, sino que justamente hay que trabajar con las personas. Entonces, en ese sentido, mi, eh, mi tema era cómo aprender a escuchar, en primer lugar, ¿no? Creo que eso es muy importante, sobre todo para las personas, y ahí después me voy a referir a un tema que después lo trabajé mucho, escuchar a las personas y sobre todo a aquellos que están fuera de su país. ¿Ah? Como nos sucedió muchísimo, porque fuera del compromiso que uno pueda tener en términos políticos, sociales, tener familia, no tener, etcétera, el cambio es tan grande, la vida sigue igual, pero hay mucha angustia en muchos momentos y yo creo que justamente si uno quiere realmente un cambio radical hacia una armonía, es muy importante saber escuchar. ¿Ahí en el extranjero te fuiste acercando al tema de los chilenos en el exterior? Así es. No solamente, es que eso es un tema que siempre se ha dado en mi caso, porque yo fui chilena en el exterior por muchos años, durante 20 años, estuve en Italia, pero además de eso, desde chica conocí a extranjeros que estaban fuera de su país. Y como que hubo siempre algo común y que era siempre aquella nostalgia, aun cuando uno quiere estar viviendo el presente y construir el futuro, la nostalgia está siempre presente y es una experiencia que hay veces que puede ser muy creativa, tanto a nivel grupal como a nivel individual, pero por otro lado, si es que no se ayuda a las personas con nostalgia, no pueden ser personas que puedan construir hacia el futuro. Uno termina siendo la única familia de las personas en el exterior. Pero por supuesto, exactamente, y en eso nos constituimos. En Italia la gran suerte fue que, primero que nada, los italianos son terriblemente acogedores y quieren mucho al extranjero, igual como los chilenos prácticamente. Chile estaba muy de moda en aquella época y por lo tanto nos acogieron como parte de las familias de cada uno de los amigos y de las personas con las cuales trabajamos. En ese sentido, eh, el tema internacional siempre me quedó, justamente, en primer lugar, por ese motivo que estaba con mis compatriotas, con los italianos, porque tenía amigos en todas partes, chilenos que vivían en todas partes, que estaban también exiliados. Pero fuera de eso, era porque había toda una inquietud de cómo poder servir, en el caso mío, y ahí me vinculo a la política exterior, a los países en vías de desarrollo, donde nos dábamos cuenta desde Europa que era importante construir proyectos de desarrollo en conjunto con ellos para, digamos, ayudar que cada uno pudiera tener una oportunidad justamente en sus propios países. Entonces, en ese sentido, mi vínculo con la política exterior empezó con la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Ah?
Y justamente a lo que estudié en la Facultad de Ciencia Política de Milán fue justamente relaciones internacionales, pero está toda focalizada hacia la cooperación internacional. ¿Ah? Aprender a hacer proyectos, muy importante, proyectos de desarrollo, eh, individualizar cuáles son los temas más importantes, cómo uno puede, digamos, aportar con técnicos profesionales que le llamábamos cooperantes, para que pudieran realmente ser personas que fueran a trabajar con, no, yo siempre digo con, las personas desde cada uno de los países, que no se sintieran invadidos, que no consideraran que nosotros veníamos a imponer una política o una forma de trabajar, sino aprender también de ellos y ellos de nosotros. Entonces, en ese sentido, trabajamos mucho con países de África, pero fundamentalmente con América Latina, y fue un modo también de hacer trabajo para Chile. Ellos delegan en organismos no gubernamentales, italianos o en Francia lo mismo, proyectos para que uno los implemente, los presenta ante el Ministerio y también a la Unión Europea, y se pueden aprobar o no aprobar y después se desarrollan. Son generalmente de 3, 4 años, donde van acompañados con personas voluntarias, le dicen algunos, otros, nosotros hablábamos de cooperantes, y con, que serán expertos en el fondo en las materias tipo salud, educación, en fin, también puede ser, qué sé yo, obras públicas, lo que fuera, pero que fueran gente que estaba interesada por ir a aportar en ese ámbito, en esos ámbitos. ¿Te acuerdas de algún proyecto en especial Sí, que te haya sí, tocado el sí. corazón? Me tocó en el corazón porque fue en Chile. ¿Ah? Sí, estaba terminando ya el periodo de la dictadura y fue en los años, diría yo, 89, 90. Yo antes había trabajado con otros programas más bien que iban dirigidos a África, pero en este caso se eligió Chile, y era un proyecto de salud, de atención primaria. ¿Ah? En Concepción lo hicimos, con un organismo no gubernamental que se llamaba Chestas, que prácticamente construimos lo que nosotros soñábamos, que era un centro de atención primaria integral para prácticamente lo que correspondería a una comuna, incluso menos, que un barrio muy grande, muy pobre en Concepción, y que hasta el día de hoy existe, se entregó al Estado, eh, fue concebido con una mirada, diría yo, muy integral, y que prácticamente hoy es uno de los CESPAM más importantes de Concepción, que lo hicimos en un lugar junto a chilenos que habían vuelto de Canadá, ¿me entiendes tú? De Canadá, que eran médicos, un médico y un dentista, una pareja, y que se vincularon al mundo chileno penquista. ¿Ah? Y nosotros con el grupo italiano nos dedicamos a presentar el proyecto, algo en italiano, y a la Unión Europea. Entonces, hoy, bueno, han pasado muchos años, pero hoy se ha constituido en el CESPAM más exitoso de, yo diría, no sé del Biobío porque sería demasiado pretencioso de parte mía, pero tuvo un gran éxito hasta el día de hoy. Recién el director se acaba de morir. Él pasó su exilio en Canadá. Y la cantidad de gente que fue, como lo adoraban a este señor, justamente por la eficiencia, por el cariño, por todo lo que se logró hacer, porque justamente con esta mirada integral pudimos realmente satisfacer. Y esto es política exterior, ojo, ¿eh? Es política exterior con las personas. ¿Eh? Eh, Yo entiendo muy bien lo que es la política multilateral, sabemos muy bien lo que son las relaciones bilaterales con los países y que es fundamental aquello,
todo eso está muy bien y es el mainstreaming de la política exterior, como bien lo sabemos. Sin embargo, bueno, y trabajé también en Cancillería, pero sin embargo, la cooperación para el desarrollo es muy, muy importante porque uno aporta en lugares, porque los países mismos, que tienen países que son desarrollados, pueden aportar a países, digamos, subdesarrollados o como queramos llamarlo. Y bueno, son pequeños proyectos, pero si esos se multiplican, realmente es un aporte por parte de países abiertos y que tienen esa sensibilidad. Y nunca me voy a olvidar que yo tuve aquella inquietud, porque me tocaba mucho viajar por Italia, porque yo hacía clases en dos universidades que estaban un poco lejos de Milán, pero hacía clases en dos facultades hermanas de una zona muy cerca de, llamémoslo así, de entre Roma y Florencia, más o menos, pero hacia el lado de la de Ayatico, se llama Macerata y Camerino, ciudades medievales con universidades pequeñas estatales que tenían más de 500 años, que empezaron, digamos, su actividad académica, qué sé yo, 10 años, perdón, ¿por qué dije 10 años? No, siglos antes. Y por lo tanto, en ese sentido, me tocaba mucho leer sobre muchas cosas, porque eran ciencias políticas, y conversar mucho con muchos académicos que eran de Roma o de Milán, y leer también muchísimo. Y ahí me nació la idea de incorporarme al mundo de la cooperación internacional. Justamente por haber hecho clase en estas universidades, que eran universidades, como les digo, estatales, tremendamente cultas, de países pequeñitos, medievales, pero que hasta el día de hoy existen y que aportan muchísimo, ¿no? Eso es muy italiano, por otro lado. Justamente por ese motivo empecé a trabajar cuando todavía hacía clases ahí y me vinculé justamente a varios organismos no gubernamentales italianos, ya sea de Roma como también de Milán. Así es que por eso. ¿Cómo fue tu vuelta a Chile? Mi vuelta a Chile, ¿por qué? Porque llegó la democracia. Volví bastante después, en todo caso, porque estaba trabajando, estaba haciendo clase y por otro motivo, eh, justamente porque estaba haciendo el diplomado, posgrado, 3 años, en psicología y quería terminarlo. Entonces, me llamaron desde el Consulado de Chile en Milán y me dijeron si quería, me preguntaron si quería trabajar ahí. Y ahí empecé mi vínculo con la Cancillería chilena. Empecé a trabajar en el consulado. ¿Por qué digo esto? Porque ahí fue el primer vínculo que tuve con los chilenos en el exterior y ese es otro cuento que realmente me ha marcado. ¿Tuvo que ver con la creación de la Red Chile? Exactamente, pero la Red Chile fue un poquito después, fue a mi vuelta a Chile. Red Chile la creó la Universidad de Chile, la creó la Facultad de Ingeniería Carlos Viñolo, no sé si ustedes han oído hablar de él, que es un ingeniero que es académico de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería creo que industrial, por lo que tengo entendido. Él creó la Red Chile y fue el primer atisbo que tuve yo de que podíamos construir cosas desde Chile. Yo estaba trabajando en aquella época en la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación. Cuando llegué, ahí empecé a trabajar. Y nos llamaron para que pudiéramos hacer una joint venture con la Universidad de Chile, justamente para ubicar chilenos de talento, y no de talento, pero chilenos que estuvieran interesados en aportar al país a partir de su experiencia en el extranjero y que pudiera el gobierno, los gobiernos pudieran, digamos, tomar aquella experiencia y poderla presentar también como, diría yo, contribuciones que los chilenos en el exterior habían hecho justamente a partir de sus trabajos, de sus estudios y que aún no habían vuelto al país. ¿Me entiendes? Ahí comenzaste en la Cancillería, en DICOEX.
Sí, pero antes de eso trabajé por un par de años en el Instituto de Comercio Exterior Italiano, que es como el ProChile, el ProChile, pero italiano acá en Santiago, hasta que en un momento dado me llamaron del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, para que me hiciera cargo de las relaciones internacionales. Estuve ahí otro par de años, era la época de Presidente Lagos, ¿eh? Y trabajé ahí justamente, que fue muy útil para mí, porque hay algo que yo no les he contado, que cuando estaba en Italia, me vinculé mucho al movimiento feminista italiano, ¿eh? Este movimiento feminista fue uno de los, diría yo, pioneros en Europa, justamente junto al movimiento feminista francés, ¿eh? Entonces aprendí muchísimo de mujeres extraordinarias, grandes intelectuales, pero grandes mujeres, cuyo slogan fundamental era: lo personal es político y lo político también es personal. Es decir, nunca hay que hacer la decisión, ¿cierto? La división entre tu vida, tu persona y tu actividad política y tu entrega a los demás, si tú quieres, porque los hombres en ese sentido siempre han hecho esta división y justamente muchas de nosotros hemos pensado que grandes conflictos se han creado justamente a partir de esta división y esta lucha por el poder tan poco, llamémosle, tan poco humana, ¿sí? Que no piensa en que cada uno de nosotros es un ser humano que también necesita desarrollar su parte más bien personal para poder aportar. Ahí se fue sembrando. Se fue sembrando claro, no fui la única, porque te digo, éramos un grupo de mujeres en Milán, chilena, y que mandamos un mensaje a nuestro partido, que era el MAPU, a una de las reuniones top que tenían ellos en París, eran todos hombres. Entonces, justamente hicimos un pequeño documento donde justamente hablamos de estos temas y casi se murieron, por supuesto. Y empezaron con las tallas, con eh, cosas que no son para repetir, absolutamente. Hoy por hoy incluso yo creo que les da vergüenza, pero yo creo que les quedó algo, porque mal que mal, después de todo, sus compañeras éramos nosotras, entonces empezó a cambiar un poco, algo de a poquitito, ¿me entiendes tú? Al interior, por lo menos del grupo de gente que estaba afuera. ¿Sí? Entonces ahí fue mi primera performance con el mundo de la mujer, con el mundo feminista, justamente, ¿no? Así es que en ese sentido, después del CERNAM, me llamaron de Cancillería. ¿Ah? Justamente había dejado su dirección, el que creó la DICOEX, Dirección de las Comunidades Chilenas en el Exterior, y se me llamó, era la época del presidente Lagos aún. Pues ha sido una de las, diría yo, uno de los trabajos más interesantes que me ha tocado trabajar, muy creativo, porque es mucho lo que se podía hacer, mucha la demanda de parte de los chilenos que estaban afuera, porque muchos se quedaron afuera, y la idea que el Ministerio de Relaciones Exteriores asumiera como parte de su política exterior también ¿cómo podríamos llamar? El vínculo de los chilenos con el mundo gubernamental chileno fue un tremendo y gran desafío. El rol, por ejemplo, era, en primer lugar, reforzar el vínculo entre los chilenos y su país, eh, también reforzar mucho las asociatividades que tenían cada uno de ellos. Tercer lugar, que va en función y que es lo más importante, por lo menos de la época, hacer la participación de ellos en el quehacer chileno a través, en primer lugar, de poder votar en las elecciones acá en Chile. Sobre todo,
para presidente y en los plebiscitos. Fue una lucha muy grande, es decir, fue, diría yo, el gran eje de trabajo, poder lograr convencer en el Parlamento, en el Congreso, que pudiera votar el chileno que vivía en el exterior, chileno y chilena. Porque decían, no, pero si están afuera, ¿en qué van a aportar? ¿Qué es eso? Eso solamente los chilenos que están acá pueden hacerlo. Y porque había obviamente un miedo, estaba muy escondido, y era el hecho de que todos los que estaban afuera eran revolucionarios de izquierda y que podían ganar las elecciones. Cuando en el fondo no pagaban impuestos, y entonces, ¿por qué tenían que votar? Eso ya está muy superado, porque prácticamente todos los países del mundo tienen digamos, tienen a sus connacionales que votan, y nadie piensa que es tan importante pagar impuestos en estos casos. Ellos aportan de otra forma, ¿entiendes? Ese era otro tema. Temas también ya muy importantes porque se sentían bastante abandonados en ciertas cosas, por ejemplo, sobre todo en Argentina, que estamos al lado. Inventamos una fórmula que era ir a encontrarnos con ellos, el gobierno en terreno. Con la DOS, que es la División de Organismos Sociales, que depende de la Secretaría General de Gobierno, en aquella época había una especie como de bus, ¿eh? Que decía gobierno en terreno. Entonces a mí me habían contado los chicos funcionarios que había veces en el sur que se pasaban para Argentina y que los chilenos se acercaban y se volvían locos para conversar con ellos. Entonces yo dije, esto hay que absolutamente organizarlo. Entonces hicimos lo que se llaman, los cónsules hablaban de consulado a distancia, y yo le llamé gobierno en terreno, y visitamos prácticamente desde Buenos Aires al sur los lugares donde había chilenos. Es que ustedes no se pueden imaginar lo que fue aquello, porque había mucha gente de edad que había abandonado, que nadie sabía que se había ido a Argentina, porque se habían arrancado muchos también, otros habían buscado trabajo sin duda, pero la verdad es que estaban totalmente abandonados, ¿me entiendes? Entonces se acercaban y nosotros mirábamos por el RUT cuál era, digamos, sus datos, cuáles eran los problemas que tenían desde acá, y muchos consiguieron jubilaciones, ¿me entiendes? Porque tenían cotizaciones desde los años 1000 y que habían abandonado el país y se habían olvidado. Entonces, cuando le dimos esa oportunidad de poder también tener una jubilación chilena, para ellos fue una cosa extraordinaria. Pero no solamente eso, sino que prácticamente era poner a disposición todos los servicios del Estado, que el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, vacunamos gente contra la gripe también, qué sé yo, todo lo que necesita un ciudadano, ¿me entiendes tú? Cuando va justamente al registro civil, y no solamente al registro civil, nosotros se los proporcionábamos en su casa, allá. Y el hecho de tener contacto con nosotros, incluso a nivel cultural, porque llevamos también grupos que no eran los grandes grupos musicales que nosotros conocemos, sino que, no sé, desde el sur llegaba un grupo folclórico y lo llevábamos al otro lado de la frontera, que no costaba mucho. Ustedes no se pueden imaginar, había gente que lloraba porque no se habían podido jamás vincular con su propio país. Esa fue, en el fondo, una de las experiencias más lindas que he tenido yo. Bueno, Argentina está la mitad de los chilenos que están afuera están en Argentina. Hicimos un censo. Eso ya estaba preparado desde antes que yo llegara, pero a mí me tocó exactamente implementarlo y pudimos constatar la cantidad de chilenos que hay afuera. Entonces, es que ustedes no se pueden imaginar la diáspora, lo grande que es, y sigue siéndola. Argentina es el país que tiene más chilenos, son alrededor de 500.000, porque son personas que han ido a trabajar y personas que se fueron por motivos políticos hace mucho tiempo atrás.
pero están siendo el país vecino, es increíble. La cantidad de chilenos que en el sur van a trabajar, dar un tiempo, algunos se vuelven, otros se quedan. Después, el segundo país donde hay prácticamente 200.000 chilenos, 180.000 en realidad, Estados Unidos. En Estados Unidos también, la mayoría se va a trabajar, que no es nada al lado de lo que es la migración mexicana, por supuesto, en Estados Unidos, pero que se vayan 180.000, que haya 180.000 chilenos, es prácticamente una ciudad, ¿no? Que están allá. Después, Australia. En Australia hay 50.000. En Canadá, otros 40.000. En España, en este momento, hay muchísimos también. Y así, usted en todas partes vas a encontrar chilenos. Entonces, de repente hacíamos con las agrupaciones, las hacíamos venir a Chile y hacíamos reuniones y era francamente muy importante para nosotros recibir las propuestas de ellos, que a veces que no eran tan complicadas, ni mucho menos, sino que fundamentalmente lo que ellos buscaban es un vínculo real con su país. Interesante todo esto que logramos que en Cancillería lo acogieran, diría yo, este programa hoy existe. Me encantaría que pudiera tener un poquito más de financiamiento, pero yo no estoy de acuerdo que lo hayan puesto debajo de la Dirección General Consular, porque entonces no voy a decir, yo no voy a hablar mal de nadie porque tengo una gran relación con todos los diplomáticos, pero hay veces que hay personas que tienen mayor sensibilidad que otras. Entonces, la creatividad falla a veces, ¿no? Pero ahí está el germen y eso se puede desarrollar y seguir desarrollando muy bien como lo han hecho muchos países del mundo. México, entre otros, por ejemplo. México es impresionante cómo ha desarrollado este tema. Perú también. Y no es un tema económico, sino que yo insisto siempre en la creatividad. Y voluntad, por supuesto, voluntad política, voluntad más de Estado, diría yo. Porque es un problema de Estado. Yo creo que una política de Estado, absolutamente. ¿De ahí pasaste a encargada de género? Sí. Bueno, por el hecho de que antes yo había trabajado en el CERNAM. Exactamente. Yo primero trabajé en el Servicio Nacional de la Mujer, que hoy día es el Ministerio de la Mujer, y de ahí pasé e hice paralelamente ambas cosas. Fue muy, muy interesante porque como había estado en relaciones internacionales en el CERNAM, no fue tan complicado. Te cuento un poco cómo era la figura. Cada uno de los ministerios más importantes en la época del presidente Lago y de la presidenta Bachelet tenía que tener un asesor de género. Esa en el fondo fue la primera semilla que se implantó en cada uno de los ministerios con relación a los compromisos que cada uno de los ministerios tenía que asumir con el tema de género, con la equidad de género. Eso se conoció poco antes, pero entonces, por ejemplo, voy a ponerte el ejemplo que me tocó vivir a mí. Cancillería. En la Cancillería están todos los acuerdos internacionales, está todo el aspecto multilateral, donde Naciones Unidas ya lo ha hecho, ¿me entiendes? Que hay justamente un enfoque de género en cada una de las temáticas que ellos enfrentan, ¿me entiendes tú? Economía, ECOSOC, que es uno de los temas que es economía, sociedad y sociedad. Después está, qué sé yo, vamos viendo cada uno de los temas multilaterales, ¿me entiendes? Que Naciones Unidas enfrenta, llamemos incluso de lo de las agencias, educación, infancia. Por otro lado está la parte económica. Bueno, tenemos a personas que también han sido muy comprometidas con el feminismo, que estuvieron a cargo de la parte económica y género en Cancillería, que trabajamos en forma conjunta. Y cada uno de los aspectos, cooperación internacional, AXI también. ¿En qué? Y de ahí sacamos muchas enseñanzas de países que ya estaban bastante más adelantados y que nos ayudaron, que fueron los suecos. Y entonces,
cada uno de los departamentos, de las divisiones de Cancillería tenía que tener un encargado de género y tenía que tener compromisos de género. ¿Ah? Y entonces me tocó a mí, recién se empezaba, entonces cada año eran 3 compromisos para toda la Cancillería y era muy poco, ¿me entiendes? Paralelamente estaban los famosos PMG, que son los programas de mejoramiento de gestión. También tenían que tener un enfoque de género y asumir, qué sé yo, no sé, compromisos, por ejemplo, con el tema de recursos humanos. ¿Ah? En esa época en que yo estaba, por ejemplo, estaba todo el tema de las mujeres diplomáticas, ¿no? Que ustedes habrán escuchado al respecto, y que había francamente un trato muy desigual. Ahí me tocó, por ejemplo, formar parte de cuando había selección de los nuevos diplomáticos. Yo estaba presente porque no dejaba pasar ningún tipo de preguntas demasiado, llamémoslas así, patriarcales, ¿ah? Por no decir otra cosa. Porque siempre les preguntaban a las chicas, ¿usted señorita piensa casarse? Pero bueno, no creo que sea una pregunta, le decía yo, embajador, porque eso usted no se lo pregunta al diplomático. ¿Por qué? Porque creían que iba a dejar de trabajar, que iba a dejar botado todo, porque las mujeres no somos confiables en lo que pues justamente porque tenemos que criar a los hijos. Y para ellos no existía la corresponsabilidad digamos, de la crianza y educación de los niños y niñas. En fin, una serie. Entonces, bueno, todo eso de a poquito se fue trabajando de a poco y al menos por lo menos cuando yo me fui, que fue cuando salió el presidente Piñera, quedó instalado algo al respecto, ¿no? Pero te digo, en cada uno de los temas, por ejemplo económico, mujeres que se dedican al tema, que son empresarias, o también microempresarias, en fin, que nunca las habían tomado en consideración para que pudieran exportar sus productos. Ahí tenemos a Alicia Froman, que hizo un tremendo trabajo al respecto, ¿no? Y lo mismo en la cooperación internacional, tomar en consideración cuando se hacen los proyectos de desarrollo, en qué puede favorecer a las mujeres el hecho de construir tal centro de atención, etcétera, está muy lejos de la casa, no solamente de la casa, los niños, la educación, etcétera, para facilitarle, digamos, también a ellos la vida, en el fondo, ¿no? Y así, en Cancillería, cada uno de los temas que se tratan debería tener enfoque exterior. Y ahí viene la política exterior también. Empezó, exacto. Esto viene de mucho antes, como les decía. Ahora se ha publicitado, en primer lugar, se ha sistematizado, han hecho un gran trabajo en ese sentido, pero todavía falta mucho, porque esto tiene que, como decía, en esa época era ministra de la Mujer cuando yo estaba, Adriana del Piano decía, hay que cambiarle el chip a los hombres para que puedan entender que hay un 50% de personas igualmente inteligentes que ellos y que pueden aportar mucho. Los grandes desafíos que tuve fue que hubiera, yo diría que era un tema que aún era nuevo acá en Chile, en ese momento. Estamos hablando del año 2006, 2007, cuando llegó a la presidencia Michelle Bachelet. Era un tema no tabú, pero casi, ¿no? Teníamos encontrar aliados era muy difícil, pero descubrí al gran aliado, en este sentido, hombre, que era el subsecretario, Alberto Van Claveren. Alberto fue el gran impulsor, digamos, de los trabajos que se hacían en aquella época por la equidad de género. Y por lo tanto, lo primero que hicimos, nunca se lo voy a contar como anécdota porque eso vale la pena, es que el día 8 de marzo
convidamos a la embajadora del tiempo de Suecia a que nos diera una conferencia a todos los directores de la Cancillería, que eran todos diplomáticos de carrera, y por lo tanto estaban obligados a ir porque era el Día de la Mujer, porque obviamente los había convocado el subsecretario, y habló la embajadora de Suecia sobre el tema de la mujer en Cancillería. Ustedes no se pueden imaginar lo que fue aquello. Estaban todos en silencio absoluto y ella contó cómo en ese momento se dividían ya las tareas, hombres y mujeres diplomáticos, en forma absolutamente igualitaria, como cada una de las familias tenían coparticipación, la mujer y el hombre, que podían incluso ser diplomáticos en la misma sede, los dos, y en fin, todo lo que significaba, de hecho, tener una política que fuera igualitaria entre hombres y mujeres que trabajaban en Cancillería. No lo podían creer. Cuando salieron, y después de eso, la segunda parte de ese día, invitamos a la directora de la unidad de género de CEPAL, Sonia Montaño, que habló de temas que eran tabú absolutamente también, como por ejemplo, que en ese momento aún no se había aprobado el protocolo facultativo de CEDAW. Ustedes saben lo que es la CEDAW, es la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminaciones hacia las mujeres, que es diría yo, es un acuerdo de Naciones Unidas que tiene un protocolo. Un protocolo significa un reglamento en el fondo, ¿no? Ese reglamento en Chile no había sido aprobado. ¿Por qué? Porque siempre lo vinculaban al tema del aborto. Era un poco esquemático el modo de verlo por parte de los parlamentarios, y entonces esto se fue realmente dilatando en el tiempo. Y bueno, ella, Sonia Montaño, explicó justamente el contenido de este famoso protocolo, por qué era tan importante, porque estaba de por medio también ahí todo lo que signifique la discriminación hacia las mujeres. Y en ese sentido, casi se murieron cuando ella dijo sí, porque también la mujer tiene derecho a decidir por su cuenta qué tiene que hacer con su cuerpo. Bueno, en ese sentido hubo mucho comentario, etcétera, pero fue la primera, diría yo, la primera vez que ellos habían escuchado gente del nivel de una directora de CEPAL o de una embajadora que estuviera, digamos, a favor de la equidad de género, digamos, la igualdad entre hombres y mujeres. Así es que en ese sentido fue muy, muy importante cómo irrumpimos. Y quien abrió esto fue justamente Alberto, porque era el subsecretario. Así es que en ese sentido, sí, yo ahí sentada calladita, pero después de ahí empezamos a trabajar los temas y justamente hubo una gran acogida. Se empezó a trabajar en Cancillería en ese sentido también, con muchos desafíos sin duda. Todo el tema de mira, los programas de los PMG, Programas de Mejoramiento de la Gestión, que tenían que tener algún vínculo con género, significaba que desde la dirección de administración, de finanzas, etcétera, todos tenían que poner algún aspecto que pudiera favorecer a las mujeres. Entonces, era mucho trabajo por un lado. En segundo lugar, significaba realmente dejar los prejuicios al lado. Pero eran cosas simples, como por ejemplo tener, qué sé yo, ahora tienen hasta una sala para amamantar a los niños y niñas, que digamos, de las funcionarias que están con guagua, pero no existía nada de eso, absolutamente nada. Y por lo tanto, en ese sentido, fue, yo diría, un primer gran desafío abrir el tema, abrirlo, conversarlo. Que en cada una de las direcciones hubiera un tema que realmente tuviera que ver con el tema. Por ejemplo, el otro tema, hacer asumir que hay violencia, la violencia de género.
no sé, pudimos también en los consulados generales de Chile, los más importantes, poder tener funcionarios que se dedicaran a recibir a mujeres chilenas que habían recibido violencia, ¿no? Bueno, todos esos temas tienen que estar y los iniciamos nosotros. Y los inició, yo digo, nuestra querida presidenta Michelle Bachelet, y ahora se están profundizando y se están obviamente ampliando. Y la política exterior feminista, en el fondo de hoy, se trata de eso, ¿eh? Que cada uno de los temas que se tratan en el Ministerio de Relaciones, que son de política exterior, tienen que tener un tema de género, un aspecto de género. Lo hacen los canadienses, harán 30 años. Lo hacen los suecos también, hace mucho tiempo. Ahora creo que Suecia está en manos de un gobierno de derecha y creo que ya no es tan importante el tema. Entonces tiene que ser política de Estado, que siga, que no da lo mismo el gobierno que haya. Y ese es yo diría que el gran desafío que todavía tenemos nosotros. Porque no son temas, porque el prejuicio hace que piensen que el feminismo era sacarse los sostenes y colgarlo, perdonando la frase, y no, en el fondo, tener las mismas oportunidades que hombres y mujeres, cada uno con sus características, por supuesto, y el respeto, digamos, también hacia las mujeres, porque una cosa es la vida pública, otra cosa es la vida privada, donde francamente la violencia existe y es a nivel transversal. ¿Me entiendes tú? Entonces, todo ese tipo de temas, que estoy nombrándolos así en forma, yo te diría así como una pincelada, son los temas que se tratan finalmente en política exterior de Naciones Unidas. Y bueno, por ejemplo, el Tratado de Paz y Seguridad también. Ahí tiene que haber todo un enfoque de género y creo que está, sin duda. Por supuesto. Además, porque las mujeres somos mejores mediadoras que los hombres. Entonces, el rol de las mujeres es muy importante. Yo creo que te lo puede haber dicho, no sé si alguna de las personas que entrevistaron, que ese es un rol fundamental, que justamente por nuestra trayectoria tenemos mayores capacidades de poder mediar en algunos aspectos. Y después de la Cancillería me fui a otro tema muy interesante que también está vinculado, que ya yo estaba por jubilar. Me fui a la Superintendencia de Seguridad Social. Qué raro, dirías tú, pero ahí me pusieron también en el tema internacional. ¿Y por qué? Y es porque justamente en el ámbito laboral hay un tema en Chile que en ese momento, que ahora ya está un poco más desarrollado, que había que desarrollarlo, que son los temas psicosociales al interior del mundo laboral. ¿A qué me refiero? La presión laboral, tanto de hombres y mujeres en este caso, hay veces que es tan grande que el rendimiento es malo, entonces empiezan las licencias y empiezan una serie de, justamente porque el mundo laboral es poco amable, llamémosle así. Y en Chile eso se ha dado muchísimo. Hay mucha violencia, hay mucha ansiedad, hay mucha, diría yo, angustia por parte de los trabajadores, donde por el maltrato, llamémoslo así, el maltrato laboral, y por lo tanto, en ese sentido me dediqué a hacer esos 2 años que estuve, a traer los mejores expertos del mundo, a hacer grandes conferencias en el Congreso de Santiago. Traíamos a todos los funcionarios para que escucharan, porque justamente se ha demostrado que hay ciertos tipos de tests que hacen que se puedan detectar este tipo de problemática, que nosotros estamos acostumbrados aquí, que hay que trabajar, hay que obedecer y hay que producir. Pero muchas veces aquello, es decir, la angustia o todos los problemas psicosociales que tienen los trabajadores, te impide sacar lo mejor de ti, ¿me entiendes tú? Y por lo tanto, a eso me dediqué,
exactamente, no solamente la producción y también al desarrollo profesional de las personas. ¿Ah? ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, hay test específicos que los trajimos de España. Después también hicimos una gran reunión, la hicimos en la Academia Diplomática, eh, con expertos de toda Europa sobre este tema. Los franceses no podían entender que hubiera en Chile tantos funcionarios que tenían más de 60 años, ponte tú. ¿Ah? Entonces, bueno, ¿a qué se debe todo eso? ¿Ah? No pueden jubilar, ¿te fijas? ¿A qué se debe también el hecho de que ganan poco? ¿Ah? Y por lo tanto tienen que seguir trabajando. Eh, Eso los países desarrollados no lo entienden. Entonces es interesante conocer la experiencia de ellos también, justamente para que empiece a germinar una mirada nueva en ese sentido y que se den cuenta que no somos máquinas y que cuando se trabaja hay que tomar en cuenta, en primer lugar, la armonía a nivel laboral, el respeto, en fin, y hay test específicos. Entonces yo me dediqué esos 2 años que yo ya estaba por jubilar, entonces que va a ser algo bonito, que sea un tema que le hace falta al país. Entonces trajimos a los mejores expertos y realmente tuvimos mucho éxito en ese sentido. Yo no viajé prácticamente a ningún lugar, traje a Chile lo mejor. ¿Ah? Y que también es una política internacional, una política de Estado, ¿me entiendes tú? Que tú la puedes hacer desde acá, con Zoom también en algunos casos, pero fundamentalmente me dediqué a abrirle el mundo a los funcionarios públicos, ¿me entiendes? Que vinieran los sindicalistas más importantes de España a contarles cómo es la cosa allá. ¿Ah? Después de, qué sé yo, de Francia, de Suecia, qué sé yo, también nos juntamos a través de la Alianza del Pacífico, que es ¿sabes lo que es? Trajimos gente de Perú, Perú, México y de Colombia. ¿Ah? Y también con exactamente el mismo tipo de aproximación, donde cada uno expuso sobre su experiencia, eran todos funcionarios de los ministerios de trabajo. Entonces, en ese sentido, trabajé a nivel internacional, pero siempre desde acá. ¿Ah? Lo hice a propósito, ya no sentí esa necesidad de tener que ir a buscarlo, porque ya todo era más fácil, sino que traerlos a Chile. Siempre has tenido una mirada distinta de las Bueno, relaciones por supuesto. internacionales, bien Sí, práctica. sí. ¿Cómo partió el grupo de amistad entre mujeres de Chile y Bolivia? Ahí el gran mérito es de una compañera, colega, no sé cómo llamarla, que hoy es la embajadora de Chile en Colombia. ¿Ah? La María Inés Ruz, no sé si la conocen ustedes y que debieran entrevistarla algún día. Fue idea de ella crear una red internacional de mujeres latinoamericanas en el Caribe, que también están en el Foro Permanente de Política Exterior. En conjunto con ella, o sea, nos incorporamos varias otras personas, justamente Marta Paura está también, obviamente Alicia, cuando ella partió, bueno, ella tenía los contactos con las mujeres bolivianas en primer lugar, eh, empezamos por las bolivianas y empezó a crearse este grupo de trabajo con mujeres que son políticas en Bolivia y acá también que habíamos sido políticas o embajadoras o ministras. Yo no he sido nada de eso, yo he sido solamente directora. ¿Ah? Pero justamente porque a partir también de la experiencia en Cancillería, donde existen los comités de integración, nos dimos cuenta que era muy importante que la sociedad civil tuviera un rol. ¿Ah? Nosotros somos sociedad civil hoy día y un rol de acercamiento, de amistad con el mundo boliviano, con la política exterior boliviana, pero desde la sociedad civil. Con mujeres, porque para nosotros es más fácil vincularnos con nuestras pares allá y construimos este grupo que realmente ha tenido mucho éxito. De ustedes, yo no sé si las conocieron cuando vinieron al instituto, etcétera, para intercambio de experiencias, por supuesto,
acercarnos a partir de nuestra experiencia, vincular a Bolivia y Chile como países hermanos que somos y como con experiencias muy similares en algunas cosas a muchas mujeres y que por lo tanto podíamos construir, ¿entiendes?, proyectos en conjunto. Así es como se hizo el primer encuentro fue en La Paz. Yo ahí no pude ir. Fue María Inés, por lo que si me recuerdo, y fueron varias otras mujeres y se consolidó el grupo allá. Después hicimos el encuentro acá en el Instituto de Estudios Internacionales, que tuvo mucho éxito. Vino incluso la subsecretaria a dar su charla sobre política exterior feminista y donde participamos varias. Y bueno, así fue creciendo y viendo ahora cuáles eran las temáticas más importantes que teníamos que tratar. Y por supuesto que salieron las clásicas. En primer lugar, el tema de integración, qué significa la integración, la amistad, pero más bien la integración entre dos países, pero a partir de la sociedad civil, qué podemos hacer en conjunto. Y ahí salieron varias temáticas, como por decirles, una de ellas es el tema de las migraciones. Yo trabajé mucho ese tema también en la Cancillería. Hay migrantes bolivianos como chilenos en todas partes del mundo y en segundo lugar también con todo lo que está pasando hoy en América Latina. Es muy importante trabajar este tema y que haya una mirada, diría yo, que también está dentro de la política exterior y también política interna, porque estamos con cuentos. Eso de dividir, digamos, las políticas es algo bastante, diría yo, artificial. Y que hay que trabajarlo también bajo un punto de vista de la sociedad civil. Por lo tanto, en ese sentido, acercarse, ver cuáles son las necesidades. El tema es dramático, es un problema terrible y hoy por hoy es un tema que se ha llegado y no se va a ir. Y entonces hay que trabajarlo muy a fondo y pensamos hacerlo en conjunto con las bolivianas. Ese es uno de los grandes temas. El otro es el tema de la integración y, en fin, la política exterior feminista es un conjunto también, pero yo creo que podemos hacer grandes cosas si lo podemos hacer en conjunto. ¿Esta iniciativa se pensó para promover la paz? Por supuesto que sí, sin duda que sí. O sea, eso es lo que está en el fondo de los fondos, ¿no? Claro que sí. Que nosotros como mujeres a lo mejor somos capaces de promover justamente una apertura de las relaciones diplomáticas entre ambos países, el sueño de nosotros. Claro, por supuesto. Hay mucho que hacer. La cosa increíble es que estamos todas exactamente en la misma dimensión, esa sintonía, y bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando porque creemos que podemos dar un aporte, tanto así que el cónsul de Chile en La Paz está muy entusiasmado con el grupo nuestro. Y después me acaban de notificar que el nuevo cónsul de Bolivia en Chile también. Así es que podemos hacer cosas en conjunto. Yo creo que existe la voluntad de ambos pueblos de poder trabajar en conjunto. Son cosas un poco demasiado ahí. Bueno, nuestro amigo Frank Claveren es un experto, pero yo creo que la gente lo único que quiere es la paz, la unidad y trabajar en conjunto. Tenemos tantas cosas en común. Por supuesto que sí. Imagínate, son todas divisiones artificiales, eran todos pueblos que transitaban por todos los lados, que son los mismos. ¿Sí? Cada uno con sus migrantes que llegaron de otras partes, por supuesto. ¿Cuál crees que son los principales desafíos para implementar una política exterior feminista efectiva y cómo se pueden superar? Bueno, yo creo, esto es muy personal, es un tema bastante a largo plazo justamente porque hay que trabajarlo al interior de Cancillería. Y es un tema país. Yo insisto en aquello, porque así como existe la política exterior feminista, debería existir una política feminista en cada uno de los ministerios. A nosotros nos toca la parte de la política exterior feminista en la Cancillería, porque estamos hablando de política exterior. Y bueno, estamos recién
iniciando, yo creo que han hecho un gran trabajo el ministro con la subsecretaria. No conozco yo en el detalle, justamente porque, dadas las circunstancias específicas, he podido estar muy poco cerca de ellos, pero por lo que yo sé, están trabajándolo en cada uno de los aspectos, ya sea de la política multilateral, de la política bilateral también, que eso significa que, en primer lugar, cada uno de los temas que ahí se tratan, ¿no? Tiene que estar incorporado al enfoque de género. Eso parece algo terriblemente abstracto, pero no lo es, como te lo dije anteriormente. Y creo que están en eso, es un trabajo a largo plazo. Yo creo que por ahora, en estos 4 años, va a quedar instalado, pero hay que desarrollarlo. ¿Sí? Y hay que desarrollarlo con mucha creatividad. Y en segundo lugar, que cada uno de los funcionarios que están al interior de Cancillería tiene que estar convencidos y comprometidos con el tema. ¿Eh? Y ese es el gran tema, yo creo. En ese sentido, tengo la sensación de que aún lo sienten como una imposición, porque eventualmente no se ha hecho aún un trabajo interior que los convenza. ¿Eh? Entonces, a partir de la academia diplomática en adelante, tiene que estar muy instalado el tema. Por lo tanto, tiene que existir, sin duda, una materia que sea género y política exterior feminista. Tiene que, cada uno de los postulantes tiene que estar convencido de que es un tema país, que es un tema de política exterior y que por lo tanto tiene que hombres y mujeres asumirlo como una tarea dentro de sus funciones, ¿no? Es decir, el que le toca ir te invento. Bueno, a Naciones Unidas es fácil, a la OEA también, porque ahí siempre los van tratando. Pero si parte para la China, no sé, ver el modo de cómo lo están trabajando en China, etcétera, ¿me entiendes? Por ejemplo, APEC, has oído hablar de APEC, ¿cierto? Que es el gran foro de Asia-Pacífico, lo tienen incorporado hace muchos años. ¿Eh? Yo participé ahí, y justamente existe el gender, ¿cómo se llama? Algo con gender, me acuerdo, y que cada una de las materias económicas, ellos incorporan el tema de género. ¿Eh? Entonces, en ese sentido aún nos falta, y nos falta muchísimo, pero yo creo que estamos dando el primer paso, que se conozca, que se implemente, pero cada uno con su creatividad y cada una de las generaciones va a tener que ir aportando. ¿Me entiendes? No te puedo decir cosas más concretas, porque te podría decir, soñando que cada consulado tenga, qué sé yo, un grupo de abogados que pueda acoger a los chilenos y chilenas que han sido víctimas de violencia, por ejemplo, de violencia de género. Chilena fundamentalmente. Otro sueño, que hombres y mujeres, que sea 50 y 50% la cantidad de funcionarios que haya que son diplomáticos y que puedan salir afuera con exactamente las mismas garantías y con los mismos, diría yo, sí, con las mismas posibilidades. Que diplomáticos hombres puedan también acceder a todos los permisos maternales, etcétera, como las mujeres. Bueno, todo eso es con respecto al tema de los recursos humanos, llamémosle así, pero que esté internalizado el tema como un tema que aporta al desarrollo del país. Por supuesto que sí. Bueno, eso ya se ha podido comprobar, digamos, a partir yo no sé, no sé el número, cómo se llama, de paz y seguridad, cómo el tema del aporte ¿cómo se podría decir? El aporte de las mujeres es muy importante, justamente como dije anteriormente, en la intermediación, en la negociación de cada una de las temáticas. Las mujeres en ese sentido pueden ser muy, muy importantes. Lo mismo en cada uno de los temas de paz, yo creo que pueden tener un rol extraordinariamente importante.
Y no quisiera decirlo por el rol de mamá, ni mucho menos. Y es porque culturalmente podemos, digamos, aportar y ser complementarios, ¿me entiendes? En ese sentido, y eventualmente yo creo que, yo estoy convencida que habría menos guerras si muchas mujeres pudieran participar en estas negociaciones. Totalmente. Impartes un curso de política exterior feminista. Sí. ¿Qué le cuentan a los alumnos? A ver, estamos todas ahí. A mí me tocó la parte de Cancillería, de un poco hacer historia de cómo ha sido la participación de las mujeres en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cómo inicia, porque siempre ha sido una carrera que está mucho más focalizada hacia los hombres. Entonces les cuento de quienes han sido personajes importantes de nuestro mundo cultural que han sido, eh, qué sé yo, cónsules o embajadoras como Amanda Labarca en Naciones Unidas, como Gabriela Mistral, que fue cónsul en Italia, lo que tuvo que hacer ella, en fin, que hubo siempre excepciones extraordinarias. ¿Ah? Y después me voy a los números duros y le digo, y hago, desgraciadamente no lo tengo acá, todo un recuento de cuántos hombres y cuántas mujeres hay en cada uno de hace 10 años a esta parte, que están en el servicio exterior. Les comento sobre, eh, o sea, estoy, digamos, totalmente focalizada en hacer la diferencia entre hombres y mujeres en el mundo diplomático. Cuáles son las garantías que tienen las mujeres y cuáles son las que tienen los hombres. Les cuento que, por ejemplo, hasta hace poco, dos diplomáticos no se podían casar entre ellos porque no podían estar en la misma sede después cuando los mandaban fuera. Eh, ¿Cuántas mujeres hay? Por ejemplo, ministros consejeros, que son los de mayor edad, mujeres hay una sola. Todos los demás, que son como 40 hombres. Así los consejeros, la misma historia de las 10 mujeres y todos los demás hombres. Recién los primeros secretarios tienen casi la mitad hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ha sido una selección también mal hecha y porque las mujeres no tienen mucha esperanza de poder ser aceptadas. Entonces, en ese sentido, a los alumnos del instituto les interesa muchísimo el tema, justamente saber cómo está compuesto este mundo, ¿me entienden? Y bueno, a eso me he dedicado, fundamentalmente al servicio diplomático, sí. No se habrían imaginado jamás que las mujeres hubiera tanto prejuicios en el mundo internacional con respecto a las mujeres. En Naciones Unidas pasaba exactamente lo mismo. Ahora ya es diferente. Ya está la cosa, no sé si mitad y mitad, pero ya hay funcionarias, hay más mujeres funcionarias. Porque siempre existe esta especie de prejuicio de no, las mujeres a su casa, los niños, se van a dedicar a eso, van a abandonar la pega, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy claro de que si esto se compartiera siempre, no pasaría aquello. ¿Y sobre el Observatorio Internacional? Sobre el Observatorio Internacional es un grupo somos 3 mujeres, creo, y los demás hombres, es del Partido por la Democracia, porque yo pertenezco al Partido por la Democracia. Entonces ahí fundamentalmente es un grupo para discutir temáticas que nos puedan interesar a nivel internacional. Yo lo puse ahí porque también lo hago, es una actividad, en este momento lo hago menos porque no he estado bien, pero es una forma también de visibilizarse como mujer, porque hay alrededor de 15 hombres y 3 mujeres, por ejemplo. ¿Eh? Porque los temas internacionales a nivel político también están todos, digamos, en manos de los hombres. Yo siempre he estado en la Secretaría Internacional del PPD y creo que mujeres somos 4, los demás son todos hombres. Entonces es una forma de estar presente ¿eh? Y de poner temáticas que a nosotros nos puedan interesar y que no sean las típicas, sí, el tema de Israel es muy importante con Gaza, pero ¿qué es lo que se discute ahí?
No solamente, ¿me entiendes tú?, que se tomaron acá, que se tomaron allá. Yo creo que hay temáticas justamente de los seres humanos y que todo lo que ha pasado, que conocemos muy bien, cómo han puesto también como escudos humanos a niños en Gaza. En fin, yo no quiero aquí ponerme por un lado y por el otro. Yo creo que ambos lados han sido en este caso tremendamente violentos. Y así, ¿me entiendes tú? Pero distintos temas, por supuesto, exactamente. El PPD, ¿qué política tiene que implementar a nivel internacional también? O sea, o promover más bien. ¿Ah? Menos mal que tenemos un subsecretario que es cercano al PPD. Pero yo soy poco de ser militante en realidad en este periodo de mi vida. Pero igual yo creo que es importante participar en los espacios donde puedes hacerlo. ¿Tú eres coordinadora del Grupo de Migraciones y de la Red Sí, Internacional de Mujeres de América Latina y el Caribe? sí, sí. Voy con el tema de migración. En este momento está parado, es del Foro de Política Exterior. Yo lo coordiné justamente, también ahí trajimos a los mayores del Foro Permanente, tú lo conoces, ¿verdad? Eh, ahí realizamos muchísimos seminarios justamente para conocer bien la temática. Todavía no se había aprobado la ley de migraciones en ese momento, entonces trajimos a los mayores expertos para que en el foro pudieran explicar bien de qué se trata todo esta nueva temática. Y que yo ahí, para mí, el tema de migraciones, para mí es un desconsuelo. ¿Qué quieres que les diga? No sé, no le encuentro aún, no le encontramos aún una solución humana que pueda ser eh, positiva para todos, porque todo lo que está pasando a nivel mundial es justamente debido al tema de las migraciones. Y las migraciones es debido a que hay mucha pobreza en todas partes. ¿Y quiénes son los responsables? Y por lo tanto, en ese sentido, es un tema que a mí me apasiona, sin duda, y lo coordino, pero en este momento este año no hemos hecho reuniones. Justamente, bueno, yo no he estado, pero yo lo abrí el tema ese. Sigue latente y tenemos que ahora continuar, porque además en Chile tenemos el gran tema y creo que ha sido tratado de forma muy superficial y solamente bajo un punto de vista de la criminalización de la, de las migraciones, Tiene justamente, muchas y aristas. tiene muchísimas aristas. Puede llegar gente extraordinariamente interesante, como por supuesto el crimen organizado. Eh, También se aprovechan muchos gobiernos mandar a lo peor, como ha sido el gobierno de Maduro, pero fuera de eso hay gente tan extraordinariamente valiosa que yo he conocido y que nos ha ayudado a nosotros mismos, a los chilenos, a ser un poco más abiertos también. Entonces, exactamente, por supuesto que sí. Sí, sí. Así que eso es. ¿Y el otro cuál era? Sí, coordino el de, junto a otras personas, por supuesto, el tema de la Red Internacional de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. También eso me lo dejó como herencia la María Inés Ruz. eh, y ahí hay mujeres, somos alrededor de 75 mujeres, o creo que más incluso ahora, de todos los países de América Latina, que han tenido un pasado, un presente político, un presente también de embajadores o ministras, y que lo que hacemos ahí es un chat enorme que hay, ¿ah? Y cada una da su opinión o pone artículos, en fin. Y si hay algún tema que consideramos que es importante hacer un conversatorio, lo hacemos y así vamos aprendiendo una de las otras y ha sido extraordinaria. Está vivo todavía, hace 4 años o más que está y todos los días tú ves así una cantidad de mensajes extraordinariamente interesantes que porque es la necesidad de comunicarse e intercambiar experiencias e ideas y hemos aprendido mucho de Argentina, por ejemplo, cualquier cantidad con esta nueva realidad de Bolivia, hay de Perú, hay de México, en fin, de República Dominicana. Eh, y cada día aparece, bueno, ahí está Dorotea también, que forma parte también de este chat enorme y donde últimamente hemos hecho pocas
reuniones o conversatorios porque cada uno está metido en sus gobiernos haciendo cosas fundamentales, pero estamos siempre presentes. Sí, muchísimo, muchísimo. Muy, muy lindo. Nada más, si uno quiere viajar, siempre encuentras ahí en el otro país a alguien que te... Exactamente. Mirando hacia atrás en tu carrera, ¿cuáles son los momentos en los que te sientes más orgullosa? Y lo otro, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que aspiran a seguir tus pasos en política exterior y defensa de los derechos de las mujeres? A ver, empezamos por el primero. De sentirse orgullosa, yo siempre me he sentido bastante orgullosa de los trabajos donde me he sentido creativa finalmente, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos. Sin duda mi paso por Cancillería para mí ha sido muy importante. Justamente porque vengo de una familia que yo creo que eso también cuenta, que ha mirado siempre hacia afuera, hacia el mundo exterior, donde tengo parientes en todas partes, y eso me ha significado tener una gran curiosidad por lo que pasa en el mundo. El tema de DICOEX para mí lo tengo en el corazón. Yo creo que ha sido mi gran tema, justamente porque yo siempre digo lo personal es político y por lo tanto políticas públicas, en fin, y creamos ahí una dirección que se convirtió como en política exterior su quehacer y que realmente cuentan, 1 millón de personas cuentan con esta dirección. ¿Eh? Y en ese sentido me siento tremendamente orgullosa porque creo que puso un granito de arena. ¿Mm? Lo mismo podría, mira, bueno, ese es la guinda, exactamente. Bueno, yo les sugiero a ellos que tengan mucha curiosidad, en primer lugar, ¿eh? que, que se la jueguen, que se integren, por ejemplo, si quieren ser diplomáticos, se integren a la diplomacia con mucho cariño, que seguramente van a haber desafíos, seguramente hay problemas y obstáculos, pero lo que te entrega el trabajo con las personas, ya sea en Cancillería, o sea, en cualquier trabajo que signifique trabajar con las personas, es extraordinariamente enriquecedor. Viajar por el mundo trabajando es muy enriquecedor. Y yo creo que si uno, además de eso, trabaja por los derechos de aquellos que son vulnerados y por todas las mujeres, justamente también, no hay nada más, no hay nada mejor que aquello, ¿no? Yo en ese sentido me siento muy orgullosa. Yo les aconsejo a cada uno de, de, las, de los jóvenes, las y los jóvenes, que se incorporen al trabajo por su país. ¿Eh? Por su país ya puede ser tanto a nivel internacional como nacional. Porque la política tiene que ser mejorada. La política tiene que tener un enfoque de derechos humanos, fundamentalmente. Y eso, tanto a nivel nacional como internacional, es de primera orden. En ese sentido, yo creo que he trabajado por eso y estoy contenta. Muchas gracias, Anita, por compartir tu tiempo y tus valiosas experiencias. Tu lucha incansable por los derechos de las mujeres, tu destacada trayectoria marcada por la resiliencia frente al exilio y los desafíos que has enfrentado han dejado una huella profunda y perdurable. Tu compromiso y liderazgo continúan siendo una fuente de inspiración y estamos ansiosos de seguir siendo testigos de tus futuros logros y contribuciones. Gracias a usted por haber estado conmigo conversando. Fue muy, muy agradable, muy enriquecedor una vez más.